Estamos en la primera edición de este ciclo de entrevistas que vamos a hacer para Agro Hoy. En esta oportunidad estamos con Cristian Russo de GEA, de la Guía Estratégica para el Agro. Cristian, buenas tardes, buenos días, mejor dicho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, Cristian, vamos a hacer una extensa charla donde te vamos a consultar algunas cuestiones que tienen que ver con tu especialidad, que son las estimaciones para el sector del agro. Vamos a pasar por tema clima, por tema rendimiento, por producción, por algunos temas que tienen y que preocupan al agro hoy en día. Pero primero que nada me gustaría que nos enfoquemos o que pongamos foco en lo que va a ser el idioma en el que vamos a hablar a lo largo de esta charla, que tiene que ver con el calendario que se utiliza para el agro, que muchos de los que nos están viendo seguramente lo conozcan y muchos otros no. ¿Podrías contarnos cuál es el periodo que afecta a cada cosecha, tanto para los tres cultivos principales de la soja, del maíz y del trigo? ¿Cuáles son los meses de campaña, de cosecha gruesa? ¿Podrías sintetizarnos un poco? Sí, vos sabés que va a venir muy bien para entender algunas cosas que pasaron. Así que, bueno, arrancamos con el trigo, estamos con los primeros lotes de siembra que arrancaron la semana pasada. Se siembra acá en la región entre mayo y junio, la siembra se puede extender hasta finales de julio. Hay campañas que de repente se volvieron muy interesantes las condiciones y teníamos siembra en las primeras semanas de agosto, ha pasado, pero ahora lo que tenemos es siembra de trigo. Después tenemos en septiembre, más tirando la segunda quincena, la siembra temprana de maíz, parte también de octubre. Después ya octubre, noviembre empieza a agarrar fuerza, bueno, todo lo que es soja de primera, y después, bueno, se va superponiendo con la cosecha en diciembre del trigo y con lo que es la siembra de soja de segunda casi inmediatamente detrás. Y después, bueno, arrancamos. Ha cambiado un poco porque con el tema de la sequía muchas veces se han retrasado las siembras. Es algo que bueno, tiene que ver con la chicharrita. Se ha retrasado y de repente cuando vos tenés que empezar a cosechar el maíz, que ya son los últimos días de febrero, marzo, este año lo hemos visto que se ha retrasado un poco. Y bueno, hemos tenido unas cosechas más retrasadas los últimos 5 años, y después, bueno, ya marzo, abril ya empieza la soja y ahí ya tenés todo el grueso, ¿no? Ya el sector está a full en la cosecha. ¿Cuáles son las estimaciones iniciales que se hacen? No sé si eso fue cambiando, se fue modificando a lo largo de estos años, por ahí por cuestiones climáticas, pero cuando un productor tiene que ponerse un objetivo, si se quiere, de cantidad de toneladas, de cantidad de hectáreas, de quintales. Pero cantidad de toneladas está muy bien. Bien, de cantidad de toneladas que después va a cosechar, pero sí. ¿cuál es la zanahoria inicial que se ponen los productores? Podemos poner las últimas campañas o campañas de años anteriores, no sé si hay un número inicial que se viene sosteniendo estos últimos años. Bueno, vos sabés que un poco las estimaciones tienen que ver con varias puntas, ¿no? Tiene que ver un poco con lo económico, por eso, digamos, una de las primeras cosas que se van haciendo es el tema de los números, el tema de los márgenes, ¿no? El tema del Excel, que se le dice en el campo, ¿no? Y se va viendo cómo van evolucionando esos márgenes. Vos sabés que este año con el tema del trigo, en enero y febrero, cuando se empezaron a hacer los primeros números, todo el mundo te decía, los Excel están muy mal para el trigo, están muy feos. Bueno, fue cambiando, ¿no? Pero bueno, eso era una cosa, y muchas veces hay como un número que manejamos, que es el rinde de indiferencia, de cuál es la cantidad de quintales que tiene que sacar el productor para salir derecho, para equilibrar los costos. Y eso es como un número de referencia para lo que es la parte de alquiler y la parte de, bueno, campo propio. En la parte de alquiler nosotros le llevamos mucho la importancia, porque más del 70% de la región pampeana se trabaja en forma de alquiler. Eso es muy importante entenderlo, porque es algo que determina los costos, y porque uno siempre en general hace más hincapié en lo que es rinde de indiferencia para campo alquilado. Y empezó para trigo bastante alto en la región, empezó entre 45 y 47 quintales, estábamos manejando ese número. Acá tenemos un rinde
Bueno, hay que hablar bastantes cosas de trigo, pero bueno, vos sabés que el trigo hace unos 5 o 6 años cambió mucho la forma de pensarse. Se pensaba antes como un cultivo que se hacía. Lo lindo del trigo es que vos lo cosechás en diciembre y hay una entrada financiera que siempre da una mano en el medio del año, ¿no? Entonces en vez de tener una entrada, tenés 2 entradas y generalmente viene muy bien. Pero nunca se consideraba como un negocio importante, y acá en la región núcleo el tema del trigo no era importante. No era una cuestión importante. Cambió muchísimo. En los últimos 5 o 6 años empieza a haber un cambio muy importante hacia lo que son los cereales, que son las gramíneas, soja y maíz. Y cambió el paisaje, ¿no? Antes vos veías de cada 10 lotes prácticamente 11 eran de soja. No, bueno, no 11, pero 9,9. Sí, No, bueno. Es una forma de decir, pero bueno, empezó a cambiar muchísimo y se empezó a rotar. Nosotros hay una cosa que hacemos a mitad de año que es, vamos sacando como ese índice. ¿Cuántas lotes de soja, cuántos lotes de maíz o trigo hay sembrado por la cantidad de lotes de soja? Es como un índice y ha cambiado muchísimo en estos últimos años, lo cual es genial porque las rotaciones es una de las prácticas más baratas, tiene que ver con acomodar los cultivos en otro orden, pero es una de las prácticas más eficientes para cambiar la parte de rastrojo, la parte de que haya cultivo, que estén utilizando diferentes partes del suelo y diferentes nutriciones. Así que por un lado la soja tiene la posibilidad de incorporar nitrógeno con la simbiosis que tiene con algunas bacterias. Bueno, ahí se arma es una de las formas más efectivas. También nosotros hemos tenido en los últimos años, también es interesante charlar. Nosotros siempre tenemos 35 estaciones meteorológicas, seguimos mucho lo que pasa con el clima acá y en todo el país, con un consultor que es de primera y que también es un fanático. Te iba a decir la palabra enfermo, pero vamos a decir la palabra fanático, pero me parece que es más enfermo que fanático de lo que pasa con los grandes, el Océano Pacífico, el Atlántico, que son como los grandes jugadores que te permiten tener una idea de lo que va a pasar con el clima de acá a 6 meses. Sí. Generalmente vos ves el pronóstico, al cuarto día es probable que ya no dé y tal vez al tercero tampoco. Pero, digamos, estas grandes masas de agua en el Pacífico, asociado al Niño, a la Niña, y en el Atlántico también por algunas cuestiones particulares, y también, digamos, hay otra parte importante, hay otra masa de aire, de humedad, que viene a Argentina, que viene a través de la Amazonia, y son como 3 factores muy importantes que determinan si una campaña va a tener más ingreso de humedad o menos. Así que eso es algo que también vamos siguiendo. Así que, bueno, son un combo de cosas que van armando estas cuestiones. Antes me interesó esto que me contabas de las estaciones, quiero que me desarrolle un poco ahora de eso, pero mencionaste también el tema de la relación que había entre hectáreas de soja y hectáreas de otros cultivos. ¿Cómo fue evolucionando, sobre todo este último año, esa proporción? Bien. Bueno, claro, pues yo te estaba hablando de trigo, empecé a que me mencionaste... Nos fuimos un poco, pero ya ahora volvemos al otro. Es verdad. Bueno, lo que te quería contar es que hubo cambios muy importantes y empezó a haber un boom del maíz impresionante y el trigo también. Y de repente, un trigo que se hacía para apuntar a 30 quintales por hectárea, de repente acá en la región núcleo hubo campañas que se hizo apuntando a 50, 55 quintales. ¿Qué significa esto de apuntar? Es de meterle un paquete tecnológico, una inversión, sobre todo en fertilizantes, donde es tan directa la relación entre rinde y la cantidad de fertilizante que se le pone en trigo y en maíz. Entonces cuando decimos 55 quintales, estamos hablando de rindes que empiezan a ser muy importantes. En el sudeste de Buenos Aires nosotros decimos que es el bastión triguero, por las condiciones que tenés de trigo, pero lo interesante es que Argentina cambió muchísimo y que de repente cuando vos tenés una buena campaña de trigo, estás hablando de que de repente tenés una campaña que es con rindes espectaculares en toda la región pampeana. Pasó esto de que nosotros decíamos, no, sí, si el trigo le vea bien en el sudeste, ya está. No. Desde hace 5 o 6 años atrás, de hecho, hay una campaña que probablemente vamos a ir
repitiendo, que es la campaña 2021-2022. ¿Por qué es importante? Porque se sembraron casi 7 millones de hectáreas de trigo y fue un año que se dieron todas las condiciones y Argentina tuvo siembra récord y producción récord. Produjimos 23 millones de toneladas. Yo no quiero marearte con los números, pero lo que te quiero contar es que la tercera parte de esos números, la tercera parte de esa torta de trigo salió de acá, de la región núcleo. Algo impensado años antes, pero lo que te quería contar es que cambió la forma de pensarse el trigo. El trigo hoy es negocio, el trigo, bueno, se van revisando muchos números, pero se apunta a hacerlo bien. Cambió la forma de manejarlo, la forma de cuidarlo de las enfermedades, que también eso era un punto muy crítico. Y no solamente acá, sino en toda la región pampeana, ¿no? Y después también suele pasarlo con el clima, que a veces tenemos como estas variables a nivel cuando uno va haciendo estimaciones. Le puede ir bien a Buenos Aires, sobre todo al sudeste, porque hay una cuestión de corrientes de aire que van haciendo, ¿no? Hay un patrón, digamos, en el invierno de lluvias que decía un poco en media luna, ¿no? Que tiene que ver con dejan más lluvias en el centro del país, en el este, ¿no? Pero suele pasar que a veces tenemos este patrón de que le va muy bien a Buenos Aires, o a veces le va muy bien al resto de la región pampeana, excepto a Buenos Aires, y a veces le va muy bien a los dos. Y a veces le va muy mal en algunas, que también ha pasado recientemente, hace 2 campañas fue un desastre y pasó eso. Le fue mal a los dos, a Buenos Aires y al resto de la región pampeana. Y por eso estamos hablando de que cambió tanto, ¿no? Y de que se volvió un cultivo que cuando hay condiciones, y este es un año que hay mejores condiciones que la 21-22, y hablando de números, los números, hay una cuenta que nosotros hacemos que tiene que ver la relación de cuánto trigo es necesario para comprar una tonelada de urea. Y esa relación está incluso apenas por debajo de esa campaña, la 21-22. En la 21-22 se le dio todo. Se dio que hubo muy buenas condiciones de humedad en gran parte de la región pampeana. Yo te cuento que estamos con mejores condiciones. Los números eran muy interesantes, invitaban a hacer una gran apuesta. Los números son casi un poquito mejores. Bueno, financieramente estábamos mejor en esa campaña, en esta campaña no. Y el otro punto muy importante, y que supongo que después lo vamos a tocar, es que en esa campaña 21-22 el impacto de los alquileres era de 2 o 3 quintales menos que hoy. Hoy lo que tiene Argentina, y que es un gran problema, es que estamos teniendo una estructura de costos internos que es muy fuerte. Todas estas últimas subas que han pegado en todo lo que es transporte, todo lo que tiene que ver con combustible, con flete, con maquinaria, por poner en marcha cualquier cosa, hoy se ha vuelto muy caro y tiene un costo muy alto. También afecta a los alquileres, que más allá de que hemos tenido campañas de sequía, no han dejado de subir. Y por otro lado tenemos esta cuestión de que precios internacionales ahora están acompañando, en los últimos meses empezaron a acompañar al trigo y estamos con unos números que son interesantes, pero estábamos viendo en soja y maíz que están atrasados con respecto al año anterior, ¿no? El año anterior se sintió mucho lo que fue el efecto de Ucrania, y teníamos de repente una campaña, fue un desastre en Argentina, fue una de las peores campañas en soja y maíz, pero que estábamos este año valorizándola y comparándolas, en este año para alcanzar los niveles de rentabilidad de la campaña anterior tenías que producir, por ejemplo, en soja un 20-25% más para quedar igual, por esta cuestión de que los precios internacionales estaban de alguna manera más acomodados a esa estructura de costo. Entonces hoy yo creo que es el gran tema del sector, el gran problema, que tenés costos internos muy caros y tenés los precios de los commodities que no están avalando, no están copiando, no están, lamentablemente no lo están haciendo, no están acompañando lo que significa hoy afrontar estos costos. Entonces ese es el gran problema, que tiene que ver con muchas preguntas que por ahí me adelanto, pero que tienen que ver con esto de que porque la gran incógnita esta de que por qué no se liquida o esto o lo otro, de alguna manera se está esperando que en algún momento esto acomode un poco, más allá de que tuvimos una cosecha que fue súper retrasada y todo eso. Pero yo te diría que ese es el gran tema
Y tenemos todo para ir por una campaña siembra de récord en trigo y también que sea con una gran inversión y apuntando a altísimos rendimientos, pero una de las cosas que aparece cuando hablas con la gente, nos están matando los alquileres. Los alquileres son muy altos, ¿no? Nosotros vamos haciendo encuestas todas las semanas y estamos siendo muy optimistas, esperamos una gran siembra, pero la verdad es que el entusiasmo no lo vemos aparecer. En las estimaciones a veces pasa que el entusiasmo no aparece y después lo ves en área, pero a veces también pasa que el entusiasmo no aparece y después no lo ves. Así que bueno, esos son los agujeros grises que a veces tenemos. Bueno, fuiste enumerando varias cosas que vamos a charlar. Aprovecho entonces esa mención para preguntarte. Primero, por el tema costos. ¿Considerás o consideran en el sector que el tema costos que hoy está manifestando que están muy elevados se van a ir acomodando a lo largo de lo que quede esta campaña o a lo largo del resto del año, calendario año de enero a diciembre? Bueno, qué buena pregunta. Nadie Yo sabe. creo que nadie sabe. Es un momento de mucha incertidumbre con muchas cosas y en el agro también se está viviendo esto. Es un año donde lo que sí se sabe son los problemas que hay. Sabe lo que no hay. Claro, hay limitaciones del sistema que de alguna manera hacen, por ejemplo, seguramente vamos a charlarlo, ¿no? Pero bueno, el problema que hubo en Chicharrita, sobre todo con el maíz tardío, también está haciendo que mucha gente diga, bueno, si yo quiero tener gramíneas, trigo y maíz, bueno, la forma más segura de tener gramíneas este año es haciendo trigo. Digamos, la chicharrita de alguna manera yo creo que le va a terminar sumando hectareaje al trigo. No me quiero meter en lo de chicharrita, que después, bueno, supongo que... Ya vamos a desarrollar, ya viene el capítulo de chicharrita. Tema costos. Ya viene, pero bueno, temas que son... Ahí ya tiene una limitación que hace que mucha gente esté viendo el trigo con más intenciones y también el trigo, cuando vos tenés agua en los perfiles, es realmente algo que hay que aprovechar si en general se puede. Pero hay una gran incógnita. Hay algunas señales buenas que vemos. En clima, nosotros cuando empezó el año veíamos un año que iba a ser una línea fuertísima. Y vemos que se está acomodando y que hay posibilidades de tener lluvias en la primavera que sean relativamente normales. Bueno, eso le está bajando también un poco de incertidumbre al tema. Pero vos tenés, en los próximos meses, yo creo que ya estamos arrancando, hay que empezar a ver cómo se negocian los alquileres. Así que ese es otro punto que también da mucho miedo. Por eso, digamos, hay muchas más incertezas que certezas, ¿no? Terminamos de cosechar. Esta semana acá en la región núcleo tendríamos que haber terminado con la cosecha un mes atrás o incluso antes. Vos sabés que hasta que uno termina de cosechar, no sabés cuál va a ser tu número, no sabés realmente cuál es el área que finalmente pudiste cosechar, cuáles fueron tus números de rindes. Y después que hay un montón de costos ocultos, sobre todo cuando hay campañas así, donde vos tenés tantas lluvias, tantos problemas para cosechar, para el traslado del volumen, para embolsar, tenés tantos problemas que hasta que no terminás no sabes cuáles son tus costos. Entonces ahora realmente se está empezando a sentar el productor y a ver qué es lo que tiene, ¿no?, para negociar, para afrontar la nueva campaña. Pero lo que nosotros estábamos preguntando tenía que ver precisamente con eso, con condiciones de financiación para el trigo. Parece que está habiendo condiciones que se adecúan a lo que está pasando. Es algo que podría, creo que, darle también otro incentivo al trigo. También hay una necesidad financiera importante. Nosotros venimos de 3 años niña. Esta campaña que se esperaba que sea mejor fue una buena campaña en soja y una campaña, te diría que regular en maíz por esta cuestión de la chicharrita. Y hay una financiación que se nota. Entonces, si vos le sumás ese pasado, más un presente donde genera muchas incertidumbres y donde esta cuestión que está tan desbalanceada del precio externo con los precios internos, bueno, te generan incertidumbres, pero bueno, también el productor está como una especie de, está mal decirlo así, pero bueno, como una especie de casino. Una especie de casino en el que se tiene que quedar, por más que tenga un agujero en el bolsillo, para jugársela al próximo ciclo y que el próximo ciclo vaya bien. Salto de escala. En los últimos 5 años tuvimos 5 años que fueron
bastante malos para Argentina en términos de volumen de cosecha. Hemos tenido campañas de soja que no hemos pasado los 50 millones. La campaña, no esta que está terminando, la anterior fue 20 millones de toneladas. Un desastre total. Y veníamos de 3 años aguantando 3 niñas consecutivas. Vos, antes de esos 5 años, tenías 10 años en que Argentina produjo grandes cantidades, grandes volúmenes, tuvo grandes cosechas, con un costo muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el productor? Que la ruleta dé la vuelta y que de repente lo que estábamos esperando este año, ¿no? Que sea el año de la recuperación. Se nos metió la chicharrita en el medio. Pero bueno, lo que está apostando el productor es que a tener una idea más clara de lo que puede pasar y no estar en esta incertidumbre de que no sabes, que se acomoden un poco las cosas y tener empezar a recibir buenas señales del mercado de las commodities, sobre todo en soja y maíz, ¿no? Pero sigue ahí porque no se puede ir. Claro. Bueno, en costos internacionales, ¿cómo está el panorama? Bueno, ¿cómo está? Nosotros, yo lo que no soy especialista, los especialistas pero manejamos muchos números. Lo que pasa es que el tema de las estimaciones tiene que ver con una cuestión social, económica y también con una cuestión, digamos, de cultivos, ¿no? Sí. Pero son como 3 patas. Hacer un trabajo de campo. Y es que tiene que ver con entender. Vos sabés que una cosa que nosotros hacemos, que lo hemos hecho desde que arrancó GEA, generalmente cuando se hacen estimaciones se hace un método duro donde se encuesta gente y se encuestas muy cerradas. Cuánto aumenta, es muy 70% o digamos sí, no. Nosotros una cosa que hemos hecho precisamente entendiendo que cuando alguien está decidiendo un cultivo son más cosas y no son variables tan discretas, es, aparte de hacer esas preguntas, es hablar con la gente y, bueno, ¿cuál es tu problema? Como vos me preguntás, ¿cuál es el problema del sector? Bueno, preguntarle a los ingenieros y a los productores, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que está viendo? Y de alguna manera eso siempre nos ha dado como un diferencial, primero para poder contárselo a la gente, contarle, digamos, qué es lo que está viendo el sector, ¿no? Y un poco también como hacer de caja de resonancia y que la sociedad y también el sector entienda qué es lo que le está pasando por la cabeza a la gente que está por decidir un cultivo, ¿no? Pero también siempre a nosotros nos ha dado más idea y aparte también el vínculo se ha estrechado con gente que ya somos amigos después de tantos años y que incluso con gente con cierto vínculo, vos le preguntás y va cambiando, digamos, la forma de respuesta al entender, al darte a entender cuáles son los problemas. Así que, pero hoy la gran preocupación tiene que ver, digamos, yo creo que vamos a una campaña donde la soja va a ser muy importante por este problema que te decía de maíz. Nosotros en Argentina se hace la siembra tardía, que es la afectada por la chicharrita. La última campaña se sembró 65% en forma tardía. Hay un terror, porque no deja de ser un cultivo con una gran inversión en el maíz tardío. Y bueno, y vemos que va a haber una ida hacia la soja. Entonces, digamos, yo creo que una de las cosas que más todos quieren, todos los productores se han vuelto también analistas y bueno, ¿qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los factores ya, digamos, para ver si hay una señal, sobre todo en la soja, que dé un poco optimismo, ¿no? Nosotros también en todo este mejunje que te contaba, el tema del clima se volvió algo muy importante y algo que le tenemos muchísimo miedo. Bueno, nosotros sí no manejamos la parte de mercado y no le podemos contar esto al productor, sí recibimos, digamos, lo que se están fijando, pero tratamos de contarle, bueno, de una campaña que la verdad que empezamos, que íbamos a tener una niña de la más fuerte de los últimos 25 años, lo que estamos viendo en estas últimas 2 o 3 semanas son un par de señales que están hablando de que sería moderada fuerte, pero estamos viendo también hay una cosa con el dipolo índico que también tiene que ver, que no se acoplaría la niña en los meses de las lluvias de septiembre, que son tan importantes para la siembra, y podríamos tener lluvias relativamente normales para finalizar el cultivo de trigo y para arrancar la siembra, lo cual sería algo excelente. Y aparte nosotros estábamos viendo
principio de año era tan malo que no lo podíamos ni contar, la verdad, el escenario que se veía de clima. Así que bueno, ese es un poco... Sí, el tema clima cobró mucha importancia este último... En realidad es una pregunta, no es una afirmación. ¿Cobró mucha importancia en estos últimos años, teniendo en cuenta los cambios climatológicos que hay o cuestiones medioambientales? ¿Se convirtió en un factor fundamental para las estimaciones del agro o siempre lo fue? Bien, déjame contestarte con algunos datos puntuales. Nosotros desde GEA, como tenemos las estaciones meteorológicas y también tenemos un seguimiento de lo que pasa con las lluvias y el clima a nivel país, cuando pasa algo importante, algo extraño, lo sacamos. Lluvias muy importantes en Chaco que de repente en 3 días tenés inundaciones. Es una alerta. Hablamos con gente, vemos valores de precipitaciones, bueno, y armamos un informe rápido para que el sector entienda lo que está pasando, ¿no? y poder contarlo. Sí. Muchas veces esos informes que yo hago con esta persona en Buenos Aires, bueno, tienen el título de récord. Y yo digo, che, pero a todos le estoy poniendo récord en los últimos 5 años, 5 o 10 años, ¿no? Es como el dólar, siempre récord. Claro, siempre es récord, digo, pero ¿seré yo que le pongo a todo récord o es que están pasando los récords? Y es que están pasando tenemos situaciones muy extrañas en clima. En clima estamos viviendo situaciones que de repente hablamos récord por ola de calor, por temperaturas extremas, por lluvias que en muy poquito tiempo te dejan una gran cantidad de agua en alguna zona y te generan inundaciones en menos de 2 o 3 días. A ver, no hace falta hacer mucho esfuerzo. Lo que pasó en Corrientes, la cantidad de agua que tuvimos, ¿no? Ellos estuvieron como ese clima del sur de Brasil, donde fue tan desastroso el efecto del Niño. Tuvieron... ¿Vos te acordás que Corrientes se estaba incendiando un año atrás? Sí. Bueno, está bien. Por eso es la pregunta, porque se ven vaivenes atípicos, que quizás vos me decís, no, esto, tema lluvias, agua, siempre hay en cantidad en el campo. O capaz que no, capaz que me decís, esto es atípico. No, es atípico y cada vez es peor. Y otro factor que también hay que tener muy en cuenta es que a nivel planetario las temperaturas de los mares y toda la parte, digamos, de la Tierra marcó un récord. Y todos los años estamos viendo temperaturas planetarias que cada vez van subiendo más. Y eso hace que sea todo mucho más inestable. Hay una cuestión del cambio climático. No es que llueve y nosotros decimos, esto es por el cambio climático, como un poco, digamos, la gente tiende a pensar. Pero hay un efecto planetario que se va sintiendo y que se va marcando. Es algo que va haciendo que los sistemas atmosféricos sean mucho más inestables. Entonces está habiendo un efecto que también está siendo acompañado por esas cuestiones. Así que, y es algo que parece que va a seguir. Es otro tema muy muy importante. Por otro lado, también te cuento que este cambio de temperatura de alguna manera en Argentina en los últimos 15 años hizo que zonas que no recibían lluvias para hacer agricultura hagan agricultura. Cambió expandió la frontera agrícola, porque de repente, a ver, nosotros sabés que tenemos una discusión bastante importante en ¿cuál es la cantidad de hectáreas que hace de maíz en San Luis? Bueno, San Luis. Y es una cantidad de hectáreas importantísima. Pero muchas veces, bueno, ¿cuánto están haciendo? ¿400.000? ¿600.000? ¿Cuál es el número astronómico para San Luis? Era algo impensable. Y sin embargo, es algo que se está haciendo. Sí, puede ser que haya algunos lugares que se hagan con riego y todo eso, pero bueno, Chaco y Santiago, la expansión que han tenido, ¿no? Hay una expansión también, digamos, hay cuestiones, como todo, hay cuestiones positivas y cuestiones negativas, pero el tema del clima se volvió algo fundamental. El impacto que tuvimos en las últimas campañas ha sido muy importante. El tema chicharrita también tiene que ver con el tema de las niñas, porque por las niñas se tuvo que sembrar más tarde. Claro. Y de alguna manera el bichito que estaba... Apareció un intruso. Sí, pero sabes que nunca se había movido de Chaco y Santiago.
Y allá los productores lo controlaban bien, a lo sumo tenían un 5 o 10% de daño. Quédate con ese número. 5 o 10% de daño. 5 o 10%. Bueno, de repente este año bajó. La tuvimos en Chaco. Sacó el pasaporte y bajó a Córdoba, Santa Fe. Ha sido detectada hasta en el sur de Buenos Aires. Ya tiene anticuerpos. Ya está. La han visto en Río Negro. Ya está. Y en parte porque no hizo tanto frío estos últimos años, y en parte porque como se sembró el maíz tardío como una estrategia para escapar un poco, sembrar más tarde para escapar de la seca del verano, es como que la Chicharrita encontró los mejores restaurantes de Barcelona haciéndole caminito para que llegue hasta abajo, ¿no? Así que la población, hablamos con la gente de Chaco, ha crecido más de 10 veces. Ellos calculan que ha crecido del peor pico poblacional, dicen que es una cosa infernal. Y después de ese 5 o 10% de afectación, ellos han tenido pérdidas totales. Hay más del 50% no se cosechó y pérdidas que pasaron de 60, 80 y bueno, hasta el 100% en esa zona. Y nosotros también vimos acá pérdidas, niveles de daños del 60% o más. Ha sido una cosa fenomenal. Por eso yo te decía 5% de daño en Chaco y Santiago. Sí. Bueno, la chicharrita hoy en Argentina se comió más del 20% del volumen total. O sea, estamos hablando de que yo te tendría que estar diciendo, bueno, este año una cosecha, siembra récord de maíz, volumen récord de maíz, estamos hablando de 60, 65, 67 millones de toneladas de maíz. Pero estamos hablando de 47,5 por esta chicharrita. O sea, si vos querés sacar la cuenta rápido, estás hablando de 15 o 20 millones menos por esta chicharrita que apareció, y apareció de manera inédita. Fue como el COVID acá. ¿Qué está pasando? Nadie sabe nada. ¿Qué es un virus? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Bueno, acá sí se la detectó tarde, porque aparte cuando vos la detectás es porque te picó 90 días atrás. Sí, igual vos me decías que ya estaba identificada en algunas regiones del país, pero que se diseminó, sobre todo este año. La palabra endémica hace cuando algo es de un lugar, digamos, y sabés que es una plaga que siempre está ahí, ¿no? Sí, pero... Endémica de Chaco y Santiago. Nunca pasó la frontera. ¿Se sabe se estudió un poco qué sucedió? ¿Por qué pasó tiene que ver con esto. No hizo el suficiente frío en los inviernos, y también con 3 años de niña y esta estrategia de sembrar más tarde, es como que encontró comida para poder expandirse de una manera impresionante. Tiene que ver con con parte de este cambio climático, este calor, esta falta de frío. Por eso estamos festejando estas heladas que están llegando con temperaturas muy bajas, incluso al norte del país. La chicharrita por debajo de 4 grados no sobrevive. Si bien está guardada, está bien guardada, ¿no? Pero todo este frío de alguna manera esperamos que haga bajar la población. Por eso es tan importante que tengamos un invierno frío, ¿no? Más allá de que a muchos no nos gusta. Y más allá de las cuestiones naturales, ¿hay otra forma, se encontró alguna otra forma de combatir esto? Bueno, yo te cuento lo que he hablado con gente de Chaco y Santiago que hace 15, 20 años que la viene. Sí. Nunca vieron un problema así. Claro. Máximo 5 o 10%. Estamos hablando de 50, 70, 80, 100% de afectación. Los rindes de 70, 80 quintales que esperaban, con toda la inversión que hicieron, están hablando de rindes de 20 quintales y pérdidas de más. No te puedo precisar si se perdió más del 50%, cuánto más del 50%, pero es más del 50% de área perdida. Desastre. Chaco y Santiago, situación desastrosa, la cosecha de soja tampoco fue bien. Y ellos lo que nos decían es que ellos tienen protocolos. Ellos lo tienen muy acomodado el tema, ¿no? El tema es que se desmadró, pero aparte el tema de utilizar, hay cultivos que tienen un mejor comportamiento, pero cultivos que sean como resistentes y tolerantes, hay unos materiales que son materiales tropicales que se usan en Brasil, pero que tienen un techo productivo que no va más allá de 50, 60 quintales. Nosotros estamos hablando de semillas que tienen un potencial de superar a los 100, 120, digamos, allá en el norte de 80, 90 quintales sacan, digamos, o sea, no hay una salida, por lo menos en el corto plazo, que
que le dé una solución a esto. Este año se va a hacer mucho hincapié en tratar de no sembrar tarde. Y también toda la gente que siembra tarde tiene terror, porque un cultivo que es caro para hacer y saber que vos tenés esa población esperándote, ¿no? Y aparte te doy algunos números. Córdoba, que es la nación traigué, la nación maicera, es donde el maíz es realmente, los cordobeses son maiceros, le han agarrado la vuelta a aprender cómo hacer estos maíces tardíos y que le rindan 90 y hasta 100 quintales, han hecho realmente, son espectaculares lo que han hecho. Bueno, 70% del maíz, Córdoba te produce más de 20 millones de toneladas de maíz, 70% se siembra en forma tardía. Nosotros en la región núcleo, que generalmente nunca sembramos tardío, este año por esta falta de agua y el retraso, 35% se sembró en forma tardía. En todo el país, el maíz tardío representa el 65% del área. Y ahora le están pidiendo que no lo hagan de esa forma, es un poco difícil. Y tenemos niña. Una niña que estamos rogando que sea más, que esté atemperada y que no limite la siembra. Pero si tenemos una niña que no te deja sembrar, este año sembrar tarde no lo va a querer hacer nadie. Es una gran incógnita lo que pasa este año con el maíz. Todavía falta ponerle los números finales a la campaña hasta que termina con un par de datos que son claves. Que se sembró mucho más maíz del que todos estábamos esperando y que el boom maicero, este boom que te decía por invertir en cultivos como gramíneas, como trigo y maíz, viene sin parar en los últimos años, pese a todo lo que ha pasado. Y el otro problema ¿no? de la chicharrita, ¿no? que es una alerta enorme para lo que es el maíz. Así que cartas complicadas Aparte hay lugares en el norte del país que el maíz es fundamental para hacer agricultura, porque ellos tienen que rotar con maíz para después poder hacer soja. Entonces ahora se está vendiendo mucho sorgo, se está buscando la vuelta, pero la verdad es que es un cultivo donde se siembran casi 9 millones de hectáreas. No es posible. Es muy difícil adaptar la realidad a lo que sucede con la chicharrita. Otra cuestión, bueno, hicimos el bloque chicharrita, bloque climático para lo que resta del año. Niña, niño, transición, ¿cómo viene para este año? ¿Cómo viene? Bueno, lo que estamos viendo es altísimas probabilidades para niña, más del 80%. Sabemos que nosotros estamos asumiendo que va a ser un año niña, ¿no? Lo que sí ha cambiado desde principio de años es que a principio de año se veía esa posibilidad de que realmente haya una niña que sea fuertísima, que incluso digamos con niveles de enfriamiento que no habíamos visto desde el 2000. Por suerte esto ha cambiado y estamos viendo que sería mucho más moderada. Y también hay una cosa que estuvimos charlando y que le está también dando otra señal positiva, es que hay el dipolo índico que tiene que ver con una masa de agua que está asociada al océano Índico, está en una fase neutral, que eso cómo nos pega a nosotros, nos pega. Cuando hablamos de niño y de niña, estamos hablando de un enfriamiento, un calentamiento en zonas claves del océano, y después ese sistema es como que se acopla a la atmósfera. Entonces hay un intercambio de humedad o no, digamos, ¿no? En la niña hay un enfriamiento y lo que pasa es que hay menos vapor que llega a la atmósfera y que después es trasladada y llega acá a Argentina. Bueno, cuando la niña está activa se dice que está acoplado ese sistema. Bueno, por esta cuestión del dipolo que te cuento, estamos esperando que ese acoplamiento se produzca después de noviembre. Incluso estamos viendo la posibilidad de que sea incluso más tarde. Entonces, si no hay ese acoplamiento, no tendríamos la niña funcionando. Y eso nos da posibilidad de tener lluvias de primavera que sean bastante normales y poder terminar el cultivo de trigo con normalidad. Así que lo que parecía que iba a ser realmente un desastre y que incluso había mucho miedo de repetir uno de los escenarios tan feos que tuvimos el último año, cambió. Y realmente has mejorado muchísimo. Porque arrancó el año con algunas estimaciones de posible sequía, si no me equivoco. Tal cual, niña fuertísima. Y se está garantizado, o por lo menos en los pronósticos está garantizada la lluvia, el agua. Bueno, está muy buena la palabra garantizado. No, nada está garantizado en realidad. Bueno, no está garantizado, pero nosotros lo que tratamos de hacer desde la bolsa, y como es tan sensible la cuestión de clima, nosotros lo que tratamos de hacer es
también con todo el informe, es una forma que tenemos de trabajar. Nosotros demostramos los números, nosotros le sacamos una foto a la situación, casi como una cuestión periodística. Te sacamos una foto y te la mostramos. Foto que tiene que ver con cuestiones matemáticas, con modelos. Esto es lo que se está viendo. Y nosotros lo explicamos y tratamos no queremos sonar como un profeta que dice esto es así porque es así. No, nosotros siempre estamos muy apoyados en todo lo que es base científica y lo que mostramos son números. Y vamos siguiendo una situación. Y la situación que estábamos siguiendo daba que era un desastre, y vos sabés que nosotros mes a mes vamos construyendo esas curvas, y esas curvas van mostrando cómo se han moderado, y no es que se pueda garantizar algo, porque bueno, esto es como el escenario de largo plazo. Después hay cuestiones que determinan el clima que tienen que ver con cuestiones locales, cuestiones de cómo se van posicionando los centros de alta y baja presión, las circulaciones que hay, pero de alguna manera esto te determina la cantidad de humedad que puede llegarle a Argentina. Cuando hablamos de año niño, en general se habla de que hay como un extra de humedad que puede ser hasta de un 30% o más incluso, y cuando hay una niña, como puede haber, en función de la intensidad de esa niña, hasta un 30 o 40% menos de humedad para que se generen, ¿no?, las lluvias. Bien. Efecto Brasil se registró, imagino que dio un espaldarazo a lo que es en todo sentido la economía local, pero a lo que es el agro. ¿Le abre una puerta al agro argentino para competir de otra forma? ¿No ha generado nada todavía? ¿No hay mucho movimiento a partir del tema de inundaciones? El tema de inundaciones, lo que había muchísima preocupación por lo que eran los precios de soja. Y de alguna manera, por esta cuestión que te contaba, ¿no?, que está tan desfasado, ¿no? Y lo que le dio es una señal de mejora que nadie se la esperaba, porque no había... cuando nosotros hablábamos con la gente de economía, de acá la bolsa, y nos decían, porque le trasladábamos lo que decían los productores, ¿hay alguna señal de que la soja puede subir? Y nos decían, no hay nada. Todos los fundamentales no dan nada. Y de repente, cuando no había nada, apareció este problema de las inundaciones en Brasil, y empezó a cambiar el precio de la soja. Es eso lo que como ha influido, pero bueno, es una cosa importante porque encima pasó en la cosecha, y bueno, la verdad es que es algo en un año donde también vos estás pensando en hacer más soja. Bueno, por lo menos eso es una señal recontra positiva para el sector. Bueno, esto no tiene tanto que ver con el clima, pero manejás datos, estadísticas, y la cuestión tiene que ver con cómo viene la evolución de la liquidación de los cultivos, sobre todo de soja, que es lo que más tiene que ver con la parte política, lo que más interesa al sector político-económico. ¿Cómo viene? ¿Qué se espera para lo que resta del año? Bueno, esa pregunta tiene varias componentes, ¿no? Una es que la cosecha se retrasó muchísimo. Acá tuvimos en marzo y en abril, nosotros nos olvidamos muy rápido todo, ¿no? Pero tuvimos precipitaciones acá cerca de Rosario por 450 milímetros, cuando lo normal son 150. Fue una cosa de loco. Marzo dejó una gran cantidad de agua, sobre todo en la margen este de la región pampeana. Después, en abril, pasó algo raro, que tuvimos como un centro de baja presión que hizo que lloviese mucho más en zonas mediterráneas, y de repente llovió muy bien ahora en el oeste, ¿no? Complicó muchísimo la cosecha, porque tuvimos 2 meses de mucha agua distribuida de una manera bastante interesante. Y eso hizo que realmente se retrase muchísimo. Las zonas que recibieron más de 250 milímetros vieron problemas de que con estos ciclos de que se humedece el grano y se vuelve a secar y se vuelve a humedecer, se pierde peso, se pierde rinde, aparecen problemas de hongos. Es mucho más complejo toda la parte de logística. Los caminos después de los 400 milímetros, no te puedo imaginar lo que quedaron, ¿no? Todo lo que es logística es un desastre. El tema de logística también está muy complicado. Yo te hablaba antes de una cosecha de más de 65 millones de maíz, lo cual hubiera sido algo fantástico porque hubiera reactivado todo, pero bueno.
pero no tenemos camino. Nosotros nunca levantamos una cosecha de más de 57 millones en maíz. Hubiese todo un desafío logístico, pero bueno, y hubiese realmente dado una señal de necesidad de cambio. Pero bueno, acá lo que pasó fue eso, fue un gran problema, entonces todo se retrasó muchísimo. Estamos calculando 1 mes y medio de retraso en la cosecha. Terminó esta semana y tendría que haber terminado como hace 1 mes y medio acá en la región núcleo. Eso retrasó muchísimo lo que es la liquidación. Pero después también hay otra cuestión, digamos, es que no, más allá de esta mejora que hubo con Brasil, no está habiendo números, se está liquidando lo que hace falta y no más que eso. Eso es algo que el productor siempre tiene un poco ese comportamiento porque es el comportamiento que lo ha llevado a la sobrevida. Y siempre está viendo qué es lo que pasa porque también esto le juega mucho, ¿no? Este problema, ¿no?, de que sea de los costos que son tan caros, entonces está viendo si en algún momento hay como alguna válvula que termina acomodando un poco, emparejando un poco más los precios. Pero por lo visto no parece que la haya. Así que... hablamos antes del tema costo, lo podemos poner en costo de insumo, costo de maquinaria o de semillas, pero también lo podemos ver en costo de lo que termina obteniendo a cambio de liquidar. Se están viendo las dos variables, tanto lo que son los costos, que hoy el sector agro dice que son altos, como el tema dólar, que por ahí desde el sector esperan alguna fluctuación en el tipo de cambio. Yo creo que nosotros venimos de un año muy distinto. Sí. Un año donde pasaban cosas muy extrañas, ¿no? Donde el negocio era básicamente financiero. Y de repente yo creo que el sector se está acomodando a estas nuevas reglas, donde la regla es que no va a haber, digamos, no habría cambios y no habría, digamos, esos anuncios que de repente habrían, ¿no?, hacían, se trataban de aprovechar esas posibilidades. Y, digamos, entonces el sector es como que se está volviendo a acomodar, a contar con lo que tiene. Y también hay una cosa que es interesante. Yo te hablé de estos últimos 5 años que fueron bravos y los anteriores 10 años que fueron geniales en ese sentido de que se produjo mucho y era barato producir. Bueno, a principios de este año aparecía otra época, que era los 90. Que de alguna manera también el productor, yo creo que hay como una reticencia, porque lo que está viendo es problemas climáticos, costo, valor de la mercadería que es muy baja y que no hay cambios. Y eso era algo que era parecido a lo que estaba pasando en los 90, que fue un momento muy duro, ¿no? Entonces, cuando hay momentos duros, el productor vende para cumplir sus necesidades y hasta ahí, ya hasta sobrevivir, y más con una cosecha que también se hizo tan larga. Así que bueno, yo creo que eso es lo que estamos viendo, esos problemas son los que están haciendo que sea tan lento todo. Bien, esto un poco a modo de síntesis, pero a modo de síntesis final, lo que se prevé para lo que resta del año, ¿cómo ves al sector? Me pintaste un panorama bastante optimista en temas climatológicos, no sé en tema económico si va a acompañar, pero si tendrías que hacer una síntesis para lo que resta del año. Bueno, para lo que resta del año, vos sabés que, vos dijiste una palabra optimista, vos sabés que en los últimos, hace mucho tiempo que venimos dando bastante mala noticia, pero bueno. Soy el encargado de dar mala noticia. Sí, vos sabés que es un problema, pues la verdad que han sido bravas, ¿eh? Aparte hemos sacado recortes que han sido, pero no. Bueno, después, respecto al año pasado, todo creo que va a ser sí, mejor. yo creo que sí, yo creo que empieza mal pero termina bien. Y lo que vemos como positivo es esto que vos decías, una situación que parecía desastrosa en clima se está acomodando. Después, trigo, lo que yo te decía, que llovió bien en el este, bien en el oeste, nos deja condiciones de siembra que son incluso mejores que en el 2021-2022. Tenemos unas condiciones de siembra, son espectaculares. El año pasado era una de las peores, no había agua. Y ahora estamos con los perfiles muy bien. Yo soy optimista y creo que podemos llegar a estar cerca de una campaña récord de siembra.
Yo soy optimista. Firma. Vamos, pero yo como yo soy optimista. Firma Cristian Yo Russo. no como, digamos, como estimador, pero bueno, no, estamos esperando que ojalá el número de siembra de trigo, que este entusiasmo, lo que me hace dar un poco de duda es que lo estamos preguntando cada semana y no vemos ese entusiasmo, ¿no? Bueno, vamos a sembrar un poquito más que el año pasado, pero el año pasado fue una siembra más baja. Digamos, yo no veo ese número de bueno, no, vamos a sembrar 15, 20% más, ¿no? Eso es lo que todavía no veo y me da un poco de dudas, pero yo creo que tendría que ser una siembra muy importante de trigo. Y después creo que este año en general todo el sector está viendo que por el tema de chicharrita va a caer el maíz. ¿Cuánto? Es una gran incógnita. El maíz venía siendo una locomotora que no lo paraba nadie y la apuesta que se estaba haciendo sobre el cultivo era realmente espectacular. Yo te contaba que detectamos más maíz del que estábamos esperando acá en Región Núcleo con imágenes satelitales. Fue siembra récord de maíz. Lamentablemente estamos viendo esta chicharrita que va a cortarle este paso que venía triunfal del maíz en todos estos años y que vamos en una campaña con bastante más soja. Así que todo lo que tenga que ver con los precios internacionales de soja va a ser algo fundamental. Cristian, muchas gracias por estos minutos, extensos minutos con Agro hoy. Por favor, un gusto grande.